Padre bueno, Señor nuestro, gracias por este curso. Gracias por Antiguo Testamento, Señor, que es la base de nuestra fe. Gracias por este segundo curso, en este segundo trimestre. Te pedimos que lo bendigas, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, mucho de ti. Y queremos, Señor, que las páginas de tu palabra, las páginas de los libros que vamos a estudiar, nos hablen, nos bendigan, nos guíen. Te lo pedimos, Señor, con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Se me quedaba en el tintero de ambos cursos que hoy día estuvimos muy relajados con la hora. Ya son casi las 9, no hay problema, porque esto es una introducción, así que es más cortita, pero yo les ruego que para la próxima seamos siempre más puntuales. Vamos a empezar más puntualmente a las 7, vamos a tratar de terminar 10 antes del break, o sea, a las 8:20, a las 20 para las 9 máximo, estamos ya metidos para el segundo. Entonces así aprovechamos bien el tiempo, tenemos un rico tiempo de comunión, etc. También se me olvidó decirles que en el curso de ética van a tener que leer un capítulo de este libro, el número 8. Yo se los voy a mandar en PDF, así que no tienen que comprar este libro para este curso. Pero como este libro tienen que hacerlo durante este curso, o sea, durante la escuela ministerial, entonces yo les animo a tenerlo desde una vez. Claves para una vida abundante. Consta de este libro y 2 discos. Los discos contienen clases en vivo, audio solamente, que explican estas lecciones. Entonces se hacen con las dos cosas. Y la clase número 8 está, me parece que aquí en el disco 2 y en este libro. Entonces trata precisamente sobre ética. De manera que sería muy bueno que pudieran comprar de una vez este libro. Igual lo van a necesitar y así ya aprovechan de ir rellenándolo. Vamos a ir viendo entonces en nuestra escuela ministerial este segundo trimestre. Ahora estamos en Antiguo 2, ustedes están ahí en nuestra malla. Y este va a ser la presentación de nuestro curso. Otra forma. Un aplauso para la diseñadora, ¿no es cierto? Estamos dando una cara a todo esto. Espero que no tenga más cara que contenido, pero por lo menos cara va a tener. Materiales y asignaciones. En primer lugar, tienen que tener el libro del curso. Este es el libro y este es el disco. En este disco hay, déjeme ver, 15 clases grabadas en audio que tratan sobre este libro. Entonces es lo mismo que ustedes tienen ahí en la imagen. Debe escuchar las 15 clases leyendo simultáneamente su material y tomando apuntes para mejorar el aprendizaje, porque al final también tiene un cuestionario bastante largo. Es más corto que el otro, pero tiene varias subpreguntas, entonces al final es más o menos lo mismo. Debe contestar el cuestionario contenido al final del libro y entregarlo el día del examen. Lo mismo que en el examen de Antiguo Testamento 1. ¿Ya? Eso está claro, ¿no es cierto? No hay más que decir. El curso consta de este material, así es que realmente tener el libro es obligatorio para este curso, porque tienen que irlo trabajando, van a tener que leerlo, ¿no es cierto? Además de contestar las preguntas, voy a ir tratando este libro acá. Por otro lado, el de Archer, que ustedes ya tenían, ahora tienen que leer otras pocas páginas, de la 277 a la 326, y eso también les va a ayudar enormemente con la comprensión de lo que estamos viendo. También tienen que tener estos otros 2 cursos. Deuteronomio, que es un libro de texto, y también clases en audio. Y estas clases, ¿cuántas son? Son
Es una introducción y 11 clases más presentaciones. Así que son 12 clases más presentaciones. Y este es fundamental, porque como ya está hecho entonces yo me voy a poder dedicar a los temas del Antiguo Testamento y no voy a tener que trabajar la parte que explica el libro de Deuteronomio. ¿Se fijan? Por eso que el curso de Deuteronomio era en 15 clases y ahora las vamos a reducir a 9, más esta introducción. Y eso es posible porque aquí está lo que ustedes tienen que hacer por su cuenta. Qué rico. ¿De acuerdo? Entonces tienen que verlo, ¿sí? Buena pregunta, ¿hay una manera de ir trabajándolo como los dos a la vez? Claro, es ideal que puedan ir trabajando los dos a la vez. ¿Cómo hacerlo? Que ustedes vayan leyendo ese libro y contestando el cuestionario, eso es lo más importante. Tal vez las clases, escucharlas no es tan importante en esta primera etapa porque las van a escuchar acá. Pero en esto sí háganse el propósito. Son 11 clases más una introducción. Por lo tanto, nuevamente dividan eso en el tiempo que les queda y asegúrense de escuchar una clase y ver el contenido del libro cada semana. ¿Se fijan? Entonces casi una por semana, un poquitito más. Y con eso lo cubren. Y con eso me van a ayudar muchísimo. ¿Mm? Hay otro curso que es del libro de los jueces. También tiene su disco y su librito. Estos son 10 sesiones, 10 clases. Ambos son clases en vivo que dimos aquí en alguna oportunidad. Entonces, la verdad es que son bien participativas y todo eso es entretenido. Entonces, este es un curso muy similar al otro, pero sobre el libro de los jueces. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por lo siguiente. Nosotros vimos el Pentateuco, ¿no es cierto? En Antiguo Testamento 1. Pero no vimos todo el Pentateuco. ¿Pentateuco son cuántos libros? 5. Nosotros vimos 4. Génesis, que viene después. Éxodo, después. Levíticos y Números. Eso es lo que vimos en Antiguo Testamento 1 y ustedes tenían que leer estos 4 libros en la Biblia, más el libro de texto de Antiguo 1 y todas las cosas, ¿no es cierto? Pero no le dimos mucha pelota a Deuteronomio. ¿Por qué? Porque en Antiguo 2 se trabaja Deuteronomio. Pero la manera de trabajar Deuteronomio es que vamos a tratar temas que nos permiten mirar cómo Moisés tomó el Pentateuco, lo predicó de nuevo y lo llevó al resto del Antiguo Testamento. No él, por supuesto, pero dio las bases para que esto se trabajara. Entonces, a decir verdad, uno podría leer Deuteronomio en todo el Antiguo Testamento, pero yo les voy a pedir que lo hagan en los libros históricos solamente. Leer, por ejemplo, Deuteronomio en Proverbios es una maravilla. Cuando uno lee Proverbios, entendiendo que es casi una explicación poética, práctica, ética, si ustedes quieren, del libro de Deuteronomio, se vuelve entretenidísimo. Si no, son proverbios sueltos. Leer Deuteronomio en Salmos es una maravilla también, pero no me voy a meter en la literatura sapiencial. ¿Cuándo vamos a ver Deuteronomio? ¿En los profetas? En Antiguo 3, en el curso de los profetas. Pero por ahora, en este curso, ustedes tienen que ver en los históricos. ¿Cuáles son los históricos? Josué, Jueces, ¿qué viene después? Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Ay, que estoy maneado hoy día, ¿ya? Esos son los históricos que ustedes tienen que leer para este curso. ¿No es cierto? Dios santo. Es.
Y esta es Crónica, ya. Eso es lo que tienen que leer. No, no le voy a pedir que se metan en Esdras, ni en Nehemías. No le voy a pedir los sapienciales, ni los profetas. Así que no es para tanto. Igual es harta lectura. Pero entretenidísimo. Por favor, chiquillos, no escucho. Esdras, Nehemías y Esther también son históricos, Sí, por supuesto. pero no se meten AT3, ¿no? No, Van a quedar... quedan propuestas. Lo que pasa es que son libros postexílicos. Entonces los postexílicos se trabajan en los profetas postexílicos. Pero no trabajo el libro, sino que el ambiente solamente. Pero no puedo trabajar todos los libros, lamentablemente. Algún día, algún día. En todo caso, Deuteronomio lo vemos de esta manera. Son temas del Antiguo Testamento que nos permiten entonces ver cómo los históricos, los libros históricos, los personajes de esa época entendieron su vivencia en el pacto mosaico, pero a partir de Deuteronomio. ¿Entiende? Y entonces, viendo eso, nos queda claro cómo llegamos al Nuevo Testamento. Sin esa transición, no se entiende bien cómo parte el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y antes de esa transición todavía necesitamos a los profetas, porque ellos vienen a interpretar Deuteronomio en cada una de las épocas. O sea, yo diría que Deuteronomio es, para mi gusto, el libro del Antiguo Testamento. He podido trabajar solamente uno de los históricos y se los tengo en esta cosita. Y para mí este fue un curso maravilloso, porque no solamente trabaja el libro de Jueces completo, sino que además lo trabaja en términos de guerra espiritual. Entonces yo lo combiné con el curso que hicimos alguna vez de guerra espiritual de las armas de nuestra milicia, lo combiné y de verdad que resultó un PBR re entretenido. Esto tienen que hacerlo entonces también para este curso. Como yo sé que no van a poder hacerlo todo, y me faltan algunas cositas. Leer y resumir los artículos que sean asignados durante este curso. No creo que les vaya a mandar, pero lo puse por si acaso les mando algo. Y el examen al final del curso sobre el libro de texto. Y un examen sobre este libro. Recuerden, como dijimos, que al final del año hay un examen sobre todos los libros, lo que hacemos de Antiguo Testamento, que en este caso, si no terminamos este año con el tercer trimestre, sería para más adelante. Se junta todo el material de Antiguo Testamento. ¿Vamos claros hasta aquí? Esto les va a interesar las materias y asignaciones mínimas. Leer el libro Antiguo Testamento 2 y contestar el cuestionario. Fíjese que no es necesario escuchar las clases para llegar al examen. Ojalá pudieran hacerlo, pero tal vez no alcancen. Sí, completar el libro de trabajo de Deuteronomio y escuchar el respectivo CD. Eso sí es obligatorio absolutamente. No así el de Jueces, porque a lo mejor no les alcanza el tiempo. Pero si alguien quiere, de verdad puede hacer el esfuerzo, se va escuchando, por ejemplo, el CD mientras va al trabajo, y qué sé yo, y hace el libro, si no es tan largo, Jueces es un libro cortito, hágalo también, pero ya lo dejo a su criterio. Estas dos cosas y llegar al examen es todo el curso. Ahí se ve mejor, ¿o no? Ya, pues pronúnciense. Sí, claro. Ok. Alcance del curso. Este curso comprende el estudio de una serie de temas del Antiguo Testamento a partir del libro de Deuteronomio, como grafiqué aquí. Paralelamente, el estudiante deberá trabajar la estructura y revelación de Deuteronomio en el curso autodidacta sobre ese libro, que es lo que ya les mostré. Moisés escribió Deuteronomio después de la peregrinación de 40 años por el desierto, pocos meses antes de que Israel tuviera una nueva oportunidad de entrar a Canaán para poseer la tierra prometida. Es un ambiente muy, muy especial entonces. Es casi como la carta de despedida de Moisés. Es su última voluntad, en cierto sentido. Es paralelo, si ustedes quieren,
al discurso de despedida de nuestro Señor Jesús, cuando hizo en el aposento alto, esos capítulos de Juan 14 al 17, que es como la última voluntad del Señor, por lo tanto hay que ponerle mucho, mucho ojo, así también es Deuteronomio. Es lo último que Moisés escribió. Por otro lado, la generación rebelde había quedado sepultada en las arenas del desierto. Salvo Moisés, Josué y Caleb, todo el resto era una generación joven que conservaba recuerdos de niños acerca del Éxodo. Solo conocían la vida de peregrinos en el desierto. Ahora pasarían el Jordán para establecerse como nación agrícola y era necesario predicarles la ley de manera actualizada para que cada uno de los israelitas pudiera hacer sus votos de compromiso y obediencia al pacto. Eso es el libro de Deuteronomio, una recopilación de sermones que contextualizaron la palabra de Dios ya conocida para una nueva generación. Y esto es lo genial de Deuteronomio, porque Deuteronomio no es básicamente un libro más del Pentateuco, sino que es una exposición de la ley del Pentateuco. Entonces hay personas que leen 1, 2, 3, 4, 5 libros. Yo les pido que ustedes lean 1, 2, 3, 4, Deuteronomio. ¿Entienden? Deuteronomio es como la explicación de esto. Es la predicación de la ley para una generación que no ha conocido el Éxodo como lo conocieron sus padres, que solo sabe de la peregrinación en el desierto y que va a entrar a una serie de desafíos tremendos para su vida. Porque ellos no han vivido en casas, no han sido agricultores, ellos no han tenido contacto con ídolos, sus padres sí en Egipto, ellos no, pero los tendrán en Canaán. Ellos no saben lo que es la guerra espiritual, ellos no saben lo que es la guerra propiamente de conquista, hay muchas cosas que no saben, y Moisés lo que está haciendo es actualizar la ley para una nueva generación con un objetivo muy claro, que se comprometan con el pacto de una manera más firme que la que hicieron sus padres, porque sus padres no entraron a la tierra. Ellos sí tendrán la oportunidad. ¿Me entienden? Y de ahí viene la maravilla de Deuteronomio, que es una muestra de cómo se actualiza la palabra de Dios para cada generación. Deuteronomio debiera ser el libro de texto de los predicadores, porque nosotros lo que hacemos todo el tiempo es actualizar la palabra de Dios para la generación en la cual nosotros vivimos. Y los llevamos a desafíos diciéndoles, tomen compromiso con esta revelación fresca. Pero ¿cómo fresca si ya lleva 2000 años escrita? Porque la hacemos fresca para nuestra situación contingente por medio de la ayuda del Espíritu Santo y aplicándola correctamente. ¿Se fijan? Eso es Deuteronomio. Entonces es un libro exquisito, es muy, muy importante. Y por eso les pido que con el curso paralelo ustedes vean los detalles y nosotros nos vamos a encargar de ver temas. Y esos temas van a ser como predicaciones, como lo hizo Moisés, pero aplicándolas directamente a nuestra vida. ¿Dudas hasta aquí? El título de Deuteronomio. Vamos entrando en materia. Y esto está en sus libros, tanto en el de texto como en el del curso de Deuteronomio, pero vale la pena repetirlo. El título Deuteronomio, el título del libro, es una palabra griega, viene de la Septuaginta. ¿Ya saben lo que es la Septuaginta? Archer, ¿no es cierto? Y lo hemos dicho aquí varias veces. ¿Saben la leyenda de la Septuaginta? Si han leído lo que es la Septuaginta, ya saben cuál es la leyenda. ¿No? Próxima clase, un artículo sobre la ley. Esfuércense, pues chiquillos. Lean un poco más, sean curiosos. La Septuaginta se llama la versión de los 70. Y se llama así porque la leyenda dice que en Alejandría, un faraón, en una época donde ya no se hablaba el hebreo,
llamó a 70 eruditos judíos para que tradujeran el Antiguo Testamento hebreo al griego que se hablaba en aquel entonces, que era el griego clásico, el que hablaba Platón. Y entonces la leyenda dice que los 70 se reunieron y en 70 días hicieron la traducción completa, lo cual es imposible. Pero esa es la leyenda. Y que además fue una traducción tan preciosa que los 70 trabajaron por su cuenta y cuando llegaron estaba todo armado y todo había perfecto acuerdo. Otra mentira porque está lleno de problemas la Septuaginta. Pero esa es la leyenda. La verdad es que permaneció el nombre, pero lo rico es que es una versión muy antigua, de aproximadamente 200, 250 antes de Cristo, y es una de las primeras traducciones que existen del Antiguo Testamento hebreo a una lengua no hebrea, ¿no es cierto? Y es además el Antiguo Testamento que leía la gente de la época de nuestro Señor, sobre todo en la diáspora, o sea, fuera de Canaán. Entonces, cuando ellos hablaban del Antiguo Testamento, ellos pensaban en la Septuaginta. Y cuando ellos citaban el Antiguo Testamento, generalmente citaban la Septuaginta. Y por eso hoy en día hay todo un tema crítico de qué es lo que nosotros entendemos cuando hay citas en el Nuevo Testamento del Antiguo, porque generalmente citan esto. Pero existe también el texto masorético, que es el texto en hebreo. Entonces la crítica tiene que comparar cuál es la mejor versión y cuál es la versión que usaron los discípulos y por qué citaron de vez en cuando esto, que no está 100% de acuerdo con esto, etc. Y es muy interesante. Eso es la Septuaginta. Ya, hasta ahí me quedo. La Septuaginta, entonces, viene de allí la palabra Deuteronomio, específicamente del pasaje del capítulo 17, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando del rey que vendrá en el futuro, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. La palabra una copia de esta ley en griego se dice Deuteronomion, que significa segunda ley. En cambio, el título hebreo en la Biblia hebrea es estas son las palabras. En hebreo, ha-devarim. Estas son las palabras. Todos los libros en hebreo, el título del libro son las primeras palabras del primer versículo. Y así comienza Deuteronomio. Estas son las palabras. Y así debería entenderse, porque describe mejor el contenido del libro. Deuteronomio no es una segunda ley, sino un registro de la exposición de la ley hecha por Moisés para la generación que entraría a Canaán. Insisto, la exposición es lo central. Deuteronomion significa segunda ley, y muchos han tomado así. Han pensado, ¿existe una ley de Pentateuco? 1, que está aquí. Y existe una ley de Pentateuco 2, que es Deuteronomio. Y entonces la ponen uno al lado del otro y van viendo dónde hay diferencias y quién tiene más peso. Y por supuesto la crítica que ustedes van a ver en Archer, deberían verla, haberlo visto, piensa que Deuteronomio en realidad se escribió mucho después, no lo escribió Moisés, sino que se escribió en épocas sacerdotales, ya en la época de la realeza, y con fines, por supuesto, de regular al pueblo, de decirle cómo hacer las cosas, y para eso le dan el peso de que lo hubiera escrito Moisés, pero nunca fue Moisés. Eso es lo que dicen. Desde nuestra perspectiva, no es para nada así. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés y Moisés escribió esto no como una segunda ley, sino como una fresca, nueva exposición de la ley para una nueva generación que tiene que tomar un compromiso personal, porque Dios no tiene nietos, solo hijos. Ellos tienen que tomar su compromiso personal con la ley, con el pacto, con la conquista, con todo lo que viene. Una
ya estaban determinados por los traductores de la Septuaginta o son nombres tradicionales posteriores? Fueron determinados por los traductores de la Septuaginta. Entonces uno toma la Septuaginta y aparecen los nombres. El original que se tiene de la Septuaginta, o digamos las copias antiguas, dice Deuteronomion. Entonces los mismos autores de la Septuaginta ya pusieron esos títulos. Sí. Solamente por curiosidad, ¿cuál es el deuteronomio? Podemos hablar de dos palabras, deuteronomio, nomio, ley, palabra, deutero, segundo. Pero cuando hablamos de los libros deuterocanónicos, decimos que son los que están fuera del canon. ¿Ese deutero podría tener también otra acepción? Interesante pregunta, Carol. Cuando hablamos de los deuterocanónicos, ¿qué significa? Deutero y canónicos no significa libros que están afuera, significa libro de otro o segundo canon. ¿Entienden? Entonces cuando el Papa, ¿quién fue? León I, no recuerdo exactamente, le pidió a Dámaso, Dionisio, bueno, no recuerdo bien la historia en este minuto, que no le pidió a Jerónimo que tradujera los libros del Antiguo Testamento. Entonces él fue y produjo la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina entonces trae el Antiguo Testamento, se apoyó en la Septuaginta, en la Exapla, en los manuscritos hebreos que encontró, pero también encontró, dice Jerónimo, otros libros que no son de este canon, sino que son de otro canon, deuterocanon, pero que los encontré interesantes y útiles para la vida cristiana. Y los pone juntitos. Cuando llegó a Roma, ¿qué tanta cuestión? Todos juntos para adentro. Vulgata Latina. Pero aún en la Vulgata Latina dice canon del Antiguo Testamento, deuterocanon del Antiguo Testamento. Está separado. ¿Ya? ¿Seguimos? La estructura de Deuteronomio. Deuteronomio fue escrito usando como marco la forma de alianza, de pacto del Antiguo Oriente en el segundo milenio antes de Cristo, desarrollando los 6 elementos básicos de un pacto tipo soberano vasallo. En aquella época, cuando un rey hacía una alianza o un pacto con un país vasallo, es decir, sujeto al rey, la alianza usualmente contenía 6 elementos, que son estos: un preámbulo, un prólogo histórico, que es una historia de los hechos del rey a favor del vasallo. Esto se usó también en la Edad Media, hasta ese entonces, en el señor feudal y los vasallos que vivían alrededor del castillo y que tenían obligaciones para con el feudo. ¿Me entienden? Es el mismo sistema, pero en el segundo milenio antes de Cristo tenía más que ver con reyes y países subyugados o súbditos. Tercera cosa, una estipulación general, que es un llamado a ser leal al rey. Cuarta cosa, estipulaciones específicas, que eran detalles de las leyes por las cuales el vasallo aprendería a expresar su lealtad al rey. 5. Testigos divinos. Se invitaba a deidades a ser testigos de la alianza. Y finalmente, bendiciones y maldiciones por la obediencia o la desobediencia a la alianza. Y para sellar esto se hacía un pacto de automaldición, o sea, un derramamiento de sangre. Y ustedes recuerdan eso, pasaban entre las bestias muertas y se automaldecían. Ahí está. Ese es el esquema que se conoce de las alianzas antiguas en Medio Oriente, muy, muy antiguas. Estamos hablando ya hace 3.000 y tanto, 4.000 años. Deuteronomio se adaptó a esto, o sea, Moisés usó Deuteronomio como un libro de alianza. Y para que se notara que era un libro de alianza, usó el esquema de las alianzas del segundo milenio. Fíjese, hay un preámbulo,
Deuteronomio 1, del 1 al 4, donde dice lo que va a hacer. Hay un prólogo histórico hasta el capítulo 4. Después hay estipulaciones generales hasta el capítulo 11. Después hay estipulaciones específicas, muy específicas, hasta el 26. Y finalmente hay bendiciones y maldiciones. Falta uno. ¿Cuál? Las deidades, porque como Moisés va a citar deidades para que sean testigos del pacto, ¿no es cierto? No hay deidades. Sin embargo, obviamente la invitación a otras deidades a ser testigos es dejada de lado, pero con frecuencia Dios invita poéticamente, aparte de su creación, a ser testigos de sus decisiones o a servir de testigos del pleito, en algún pleito que Dios dice tener con su pueblo. La palabra rib es la palabra pleito. Por ejemplo, en Isaías 1:2, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, ¿qué va a responder la tierra y los cielos? Es una forma poética, pero los cita como testigos. Miqueas 6:2, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito, rib, de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿Notan esa forma? Es muy interesante, eso va a ser muy importante cuando lleguemos a los profetas. Por lo tanto, se puede resumir de la siguiente manera. Deuteronomio es un documento con estructura de pacto que sirve como contrato de renovación del pacto para una nueva generación, y aquí está la comparación precisa del documento de pacto del segundo milenio antes de Cristo en el Medio Oriente versus Deuteronomio, y le pongo el versículo, o sea, el punto número 5, donde realmente en Deuteronomio sí se cita al cielo y la tierra. En Deuteronomio 30, versículo 19 y en el 31, 28. Entonces, haciendo ese un poquito forzado, queda absolutamente exacto el esquema de pacto tipo soberano vasallo. ¿Se explica? ¿Se entiende? Es realmente esto muy importante, ¿eh? A lo mejor usted dice, bueno, esto no va a cambiar mucho mi vida, pero es que Moisés quiso hacer entender que estamos frente a un pacto soberano vasallo. Todos los otros pactos vimos son de regalo. Aquí hay un pacto muy especial porque estamos frente a una teocracia. Esa teocracia es algo único en la historia de la humanidad. Nunca se ha repetido y nunca se repetirá hasta que el Señor venga. Y cuando el Señor venga va a haber una teocracia. Pero mientras tanto el ser humano vive en diferentes pactos de regalo. Y el que vivimos hoy es el más grande de todos. Pero este nos enseña a vivir en el esquema que algún día viviremos en realidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay cosas espirituales fascinantes. Nunca vean el Antiguo Testamento como un conjunto de leyes y un montón de machetazos y aquí hay que hacer esto. No. El Antiguo Testamento es espiritual en términos sublime, pero el ser humano no tenía la capacidad para llevarlo a cabo. Por eso el Señor dice, haré un nuevo pacto y escribiré mi ley en sus corazones. No es que la ley esté mala, es que no tenemos la capacidad para llevarla a cabo. ¿Me explico? Vamos terminando. Propósito del libro. El propósito de Moisés al predicar y exponer la ley fue hablar a la voluntad y al corazón del pueblo para renovar el pacto mosaico, por medio de una nueva entrega al Señor, el Rey del pacto. También hay un propósito que toca el futuro del pueblo, la conquista de Canaán. El libro da una orientación de cómo vivir en Canaán cuando Israel ya haya conquistado la tierra prometida. Hay casi 200 referencias a la tierra en Deuteronomio. Fíjese que el principal desafío que viviría Israel no era la conquista. Israel tendría que aprender que si vivía de acuerdo a las normas del Señor, Dios lucharía por ellos. Entonces la conquista fue pensada por Dios como una serie de Jericós. ¿Entienden?
Jericó era una estructura imposible para ellos de tomar. Pero Dios lo hizo posible fácilmente. Ese es el esquema. Ustedes hagan lo que les digo y yo peleo por ustedes. Y la tierra va a ser conquistada de manera completa y yo voy a estar cuidándoles y no van a necesitar ni siquiera ejército. Entonces ellos aprenderían en la práctica que luchar con Dios, eso significa Israel, el que lucha con Dios, produce un éxito extraordinario. Pero iba a haber una tremenda tentación en la tierra. La fertilidad. Porque tenemos que vivir 40 años en el desierto recibiendo todo gratis. El vestido ni el calzado no se les envejeció. Todas las mañanas recogían maná. Cuando necesitaban proteínas, el Señor les traía pajaritos. Gratis, todo gratis. De maneras imposibles el Señor les daba agua. A lo mejor no era un resort, a lo mejor no era langosta, pero tenían lo necesario, fácil, directo a la mesa. Cuando uno vive así, cuando todo es de regalo, aunque sea lindo, no genera la fuerza necesaria para vivir. Y cuando uno está en la situación de la tierra prometida, cuando entraran, Dios les dice, incluso les voy a regalar las casas, porque ustedes van a expulsar a los habitantes de tal manera que ni siquiera van a tener que quemar o eliminar las casas, las van a poder usar. Pero cuando ustedes estén allí, cuídense de no olvidarse de mí, porque yo fui el que les introduje acá. Cuando las cosas se pongan más fáciles, cuídense de no olvidarse de mí. Y específicamente en esto. Cuando ustedes entren a la tierra, yo no les daré más maná. Pero es una tierra buena donde fluye leche y miel. Entonces va a producir esta tierra. Ustedes tienen que hacerla producir y yo les voy a dar la lluvia a su tiempo. Si ustedes caminan conmigo. Entonces viene la tentación. Ahora no hay maná y la siguiente cosecha es en 3 meses más. ¿Y quién nos asegura que esta cosa va a funcionar? ¿Y quién nos asegura que va a llover? ¿Y quién nos asegura que no va a venir una plaga? ¿Y quién nos asegura todas esas cosas? Entonces necesitamos alguna manera de asegurarnos. Es una palabra terrible. ¿Y qué mejor que preguntarle a la gente que vivía acá? Porque la gente que vivía aquí en Canaán, que no las eliminamos a todos, ellos saben cómo hacer producir esta tierra, han vivido siglos acá. Ellos tienen a sus dioses, y como los dioses existen, esa es la mentalidad de aquella época, entonces tenemos que preguntarles qué hay que hacer para que esos dioses fertilicen la tierra y sean buenos. Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es bueno para proveer en el desierto y es bueno para la guerra en el desierto. ¿Pero será bueno para la vida agrícola aquí en Canaán? Para nosotros parecen preguntas un poco infantiles. Pero esas mismas preguntas durante nuestro curso vamos a tratar de hacerlas pertinentes para hoy. El cuento es que para ellos la fertilidad fue un problema, porque empezaron a consultar a los dioses de Canaán. Tenían que estar en buena con los diferentes Baales, que eran diferentes representaciones regionales del gran dios Baal, el dios del trueno, por lo tanto de la lluvia y de la fertilidad. Y él fertilizaba la tierra con su mujer. Entonces tenían que adorar también a Astarot, que era la mujer de Baal. Y tenían que adorar a las otras deidades que se oponían. Y tenían que cuidarse del dios Mot, que es el dios del caos y de la guerra. Y tenían que cuidarse de los dioses de los pueblos cercanos. Entonces, por si acaso, también los adoramos. Entonces adoraban a Chemosh y adoraban a Molech, que eran dioses de fertilidad, que eran dioses de protección, pero exigían esos dioses sacrificios humanos. Y el Antiguo Testamento gira en torno a eso, casi todo. Los reyes empiezan incluso a sacrificar a sus hijos a estos dioses. Y los profetas, una de las cosas que más gritan es,
no se ha hallado en esta tierra quien haga pasar a sus hijos por fuego. Cuando habla de eso, son sacrificios humanos en busca de fertilidad. Y al final, eso es el ser humano. La búsqueda de prosperidad bajo cualquier medio. Y cuando nosotros estamos disponibles y dispuestos a buscar cualquier medio con tal de prosperar, estamos en la misma tentación de Israel al entrar a Canaán. Y ahí viene la advertencia de Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte de tu Dios, porque Él te ha traído hasta acá como trae un padre a su hijo. Pero si tú te olvidas de tu Dios, conocerás las maldiciones del pacto y te darás cuenta que fuiste tras amantes que no tienen cómo alimentarte. Eso es el Antiguo Testamento y los profetas. ¿Me entienden? Así que Deuteronomio es fascinante. Yo leo Deuteronomio y es una canción para mí, porque es tan pertinente para la vida de hoy como leer Mateo o leer cualquier otro. Lo que hay que entender es que está en contexto de pacto soberano-vasallo. Y en ese pacto yo no estoy. Yo estoy en uno mucho mejor, donde la ley ya no está en tabla, sino en mi corazón. Y tengo que dejarla salir por la ayuda del Espíritu Santo para vivir como al Señor le agrada. El preámbulo. Hace falta exponer la ley de nuevo para una nueva generación en un contexto histórico nuevo también. Moisés lo destaca por medio de 3 palabras. Habló, en el versículo 1, cosas, o sea, estas cosas que voy a exponer de nuevo en el versículo 3, y ley, en el versículo 5. Es más que repetir una ley conocida, es declarar o hacer claro lo que está en el fondo. Cuando dice habló en el versículo 1 es la palabra hebrea baer, de la raíz beer, que significa pozo. La idea es cavar un pozo y sacar el agua que está en el fondo. Y esa es la técnica de la predicación. La Biblia es como un gran pozo, lleno de agua fresca, pero está allá abajo. El predicador sabe cómo sacarla y traérsela a la gente para decirle, aquí está, beba. Cuando el predicador trae agua con barro, llena de legalismos, llena de juicio, llena de mala interpretación de la Escritura, entonces la gente toma agua contaminada. Y Moisés lo que está haciendo es, el Pentateuco es un pozo extraordinario, es una revelación de Dios, pero ustedes tienen que beberlo de nuevo, de manera fresca. Eso voy a hacer con ustedes. Cada generación debe tener la oportunidad de hacer su compromiso con el pacto. También nosotros. Esta renovación de votos era indispensable para aprender a vivir en el nuevo contexto histórico en que se encontrarían. Habían estado en el desierto por 40 años con la misma ropa y maná regalado cada día. Ahora pasarían a una tierra fructífera que debían hacer producir. Tendrían que enfrentar las ideas paganas en cuanto a la fertilidad y mantenerse fieles a Dios, lo que dije hace un ratito. Moisés pide 2 veces a esta generación que renueve sus votos. Primero en Moab, en ese lugar que está acá, en las llanuras de Moab. Cuando han terminado los 40 años, ellos vienen de los desiertos de acá abajo y van caminando y van a entrar a la tierra prometida por los vados del Jordán, aquí frente a Jericó. Mientras que la primera vez lo intentaron por el sur y fracasaron, por lo que ya conocemos y que está descrito en varias partes, ¿no? Pero después ellos acamparon acá, en las llanuras de Moab. Y allí es donde murió Moisés. Específicamente, Dios se lo llevó desde el monte Nebo. Desde aquí, en este lugar, es donde Moisés les pide a ellos que hagan una renovación con el pacto, una renovación de votos. Y ahí escribe Deuteronomio. Y ahí se los predica, porque Deuteronomio está
dividido en 5 grandes discursos. Son 5 prédicas, por así decir. Larguísimas, pero 5 prédicas. Y allí les pide la primera vez. Y les encomienda que cuando entren a la tierra, la dividan en 2 y hagan nuevamente una renovación de votos. Y eso ocurre cuando entraron entre los montes Gerizim y Ebal. Gerizim y Ebal. Allí, aquí se ve un poquitito mejor, solamente para que ustedes haya un acercamiento. Gerizim y Ebal son 2 montículos bastante bajitos, pero que están uno frente al otro, y frente a ellos está la ciudad de Siquem. Es una ciudad sumamente antigua. Y cuando llegaran allí, en ese lugar, por supuesto, tomarían Siquem, tendrían que renovar nuevamente los votos, y ahí es donde se produce esta situación que se ve en Josué, que están unos en el monte Gerizim, otros en el monte Ebal, unos gritan todos tienen que decir amén. Y los sacerdotes en el centro, ellos pronuncian las bendiciones y las maldiciones. Y una parte del pueblo dice amén a las bendiciones, otra parte del pueblo dice amén a las maldiciones, y así, porque se produce una situación muy curiosa en esa zona. Ahí está una vista real, que aquí está Siquem, todo eso es Siquem hoy, así que era más pequeño en ese entonces, pero aquí están los 2 montes. Y se produce una acústica natural muy particular, que si uno está en este monte se escucha perfecto en este otro monte. Hablar, no necesita gritar. Y entonces es como un gran anfiteatro. Y allí los llevó Dios, o mejor dicho, Moisés les encargó que allí hicieran la renovación del pacto. Entonces, desde el medio se ponían los sacerdotes y ellos pronunciaban e iban contestando, y tiene que haber sido un espectáculo muy, muy interesante. Es la manera en que lo hizo. Por supuesto, no todo el pueblo, sino representantes, ¿verdad? Y el pueblo seguramente miraba desde las cercanías, pero esto es como un púlpito gigante y se escuchaba. ¿Bien? Y esta es una vista actual de Canaán desde el monte Nebo. Eso es lo que vio Moisés antes de partir. Porque el Señor le dijo, porque tú golpeaste la roca, tú no vas a entrar a Canaán. Hasta aquí llegaste. Pero te voy a permitir verla. Y Moisés le alegó, Señor, no puede ser. ¿Cómo no voy a poder entrar? Pero Dios le dijo, hasta aquí llegamos. No más alegato. Y Moisés cayó, porque sabía con quién estaba hablando. Esa es la gracia de tener esta relación íntima. Que uno puede alegar con Dios, pero cuando Dios dice no, uno dice, ya Señor, si tú sabes. Y no hay mala onda, no me quejo, no me enojo. Porque ¿qué saco? Y fíjese que una cosa tan pequeña como un poco de ira de parte de Moisés, con todo el privilegio que él había tenido, el Señor se lo tomó mal. Un poco de ira en un gran siervo fue suficiente para perder su más grande sueño. Pero finalmente entró a los lugares celestiales y Dios le permitió ver la tierra que su pueblo conquistaría, el que él trajo y tuvo que soportar por 40 años. Así se ve. No es la gran cosa, ¿no? Como alguien ha dicho, Canaán no vale nada y vale todo. Porque ese es el lugar que Dios escogió en el centro del comercio mundial para poner a su pueblo escogido y hacer una demostración pública y única de que Él es fiel a su palabra, que la lluvia vendría a su tiempo, que Él los protegería, que todo estaría como debe estar, que habría justicia social, que su ley estaría disponible y que su presencia habitaría en medio de ellos. Eso único nunca más se repitió. Y nosotros vamos a tener el privilegio de revisarlo, mirarlo, admirarlo, soñar
Y también entender que estamos en algo mejor todavía. ¿Dudas? Entonces quedamos hasta aquí y que el Señor me los revuelque en bendiciones. Nos vemos en la próxima clase.